Ya, ok, como saben, el tema de esta semana es tecnología de membranas, ¿de acuerdo? Y va a estar moderada por Gustavo. Así es. Buenos días con todos. El día de hoy, como parte de nuestra penúltima sesión del Club de Tratamiento del Journal Club, vamos a abordar el tema de tecnologías de membranas, el cual va a ser expuesto por una de nuestras miembros, que es Karen Fiorella Aparco Carranza. Bueno, sin más, Karen, te doy el pase para que puedas continuar con la presentación. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, como se mencionó esta semana, el tema es tecnologías de membrana y para abordar este tema se escogió el paper titulado Aplicación de bioreactores de membrana anaerobio al tratamiento de aguas residuales municipales a temperatura ambiente, una revisión de los logros, desafíos y perspectivas. Este paper fue publicado en el 2018 y estuvo desarrollado por investigadores de la Universidad de Arquitectura y Tecnología de Xi'an y la Universidad de Tohoku de China. Los temas que trataremos a continuación serán los siguientes. Primero, hablaremos de una breve introducción que incluyen 2 puntos. El primero es las ventajas de esta tecnología en comparación con las tecnologías convencionales y también un factor importante que es la temperatura y cómo este afecta en el desarrollo del proceso. El segundo punto son los logros y en este se abarcará la tasa de conversión de metano, el rendimiento de biosólidos y el balance energético. Seguidamente en el punto 3 desarrollaremos los desafíos y uno de los principales pues es el ensuciamiento de membranas, asimismo también el metano disuelto, la alcalinidad insuficiente y el bajo nivel de DQO y la relación del DQO y el sulfato. En el punto 4 las perspectivas y bueno, culminaremos con las conclusiones. Existen diversos tratamientos de aguas convencionales, pero al pasar del tiempo estas se ven obligadas a reinventarse porque se presentan diversos factores y desafíos, como por ejemplo la crisis energética, las oscilaciones climáticas y escasez de recursos. Entre los procesos típicos tenemos los aerobios y anaerobios, y uno representativo del aerobio es el bioreactor de membrana aerobio. Esta tecnología tiene algunas desventajas, como por ejemplo que se necesita alta cantidad de oxígeno para la oxigenación y esto implica una alta demanda energética. A su vez, esto genera, como es consumo de energía, pues genera que se eliminen gases de efecto invernadero al ambiente y este es un impacto negativo. Por otra parte está el proceso anaerobio, que a partir de la problemática energética, pues está siendo más estudiado y siendo más eficaz, o sea, se considera un poco más eficaz con respecto a los beneficios energéticos. Uno representativo es el bioreactor de membrana anaerobio, y pues este puede tener beneficios energéticos netos. También ayuda a lograr un largo tiempo de retención de lodos, y esto es bueno para el crecimiento de los organismos, y también un corto tiempo de retención hidráulica para que se dé el proceso de tratamiento de aguas residuales. Y una ventaja que es muy particular de este tipo de tratamiento es la baja producción de lodos. También hay un proceso anaerobio que es el proceso de lodo anaerobio de flujo ascendente. Sin embargo, este tiene algunas desventajas porque no tiene una buena eficiencia cuando hay una alta tasa de lodos. Si se le insertara una membrana y ya pasaría a ser un bioreactor de membrana anaerobio, pues sería más eficiente. Como en este paper se toca el tratamiento de aguas municipales, se dice que a diferencia de las aguas con alto contenido de DQO, que son las que provenientes de efluentes industriales, las aguas residuales municipales tienen características de bajo DQO y lo que hace que este tratamiento sea aún mejor, o sea, superior para procesar este tipo de efluente.
Ahora tocaremos la temperatura, que es un factor importante, y esto influye en 3 aspectos: la incrustación de membrana, la conversión de materia orgánica y el rendimiento de lodos. Con respecto a la incrustación de membrana, sí, se han hecho varios estudios y, por ejemplo, en el primero se analizó este bioreactor a 2 temperaturas, a 8 y 30, bueno, en un periodo, en un rango de temperatura de 8 a 30, y se demostró que el ensuciamiento de membrana es más severo en invierno que en verano, o sea, a bajas temperaturas. De la misma manera, en el 2017 se hizo otra investigación comparando a 2 temperaturas de 25 y 15 grados centígrados, y se demostró que al reducir la temperatura se aumentaba del 17 al 45% el bloqueo de los poros. Por otra parte, con respecto a la eliminación de DQO, también en este mismo estudio se determinó que mientras a 2 temperaturas, que fue a 25 y 15, la eliminación de DQO a 25 grados fue superior, superando el 95% de eliminación, mientras que a la temperatura de 15 fue menor, aproximadamente 85%. Por otro lado, con respecto a la retención de lodos, se determinó que la capa de torta disminuye en un porcentaje cuando la temperatura de operación disminuye. Y pues, haciendo un análisis resultaría eso, ¿no? Que a mayor temperatura la eficiencia de eliminación de DQO es mayor, hay menos rendimiento de lodo y hay menor incrustaciones en las membranas. Con respecto a este punto, se analizaron 7 bioreactores con distintas características, configuraciones, y se determinó pues que en todos el porcentaje de remoción es superior superior. La mayoría sobrepasa el 90%, y esto es, por ejemplo, en este caso, el porcentaje de remoción es mayor al 86%. También se hizo un estudio en el 2017 que se consideraron 2 tipos de efluentes con distintas características del efluente. Aún así, el porcentaje de remoción superó el 91%. En el siguiente también las características del efluente en estos 2 son distintos, y también el porcentaje de remoción fue superior al 94%. En este caso, en estos 2 son a escala piloto, y también teniendo en cuenta que tienen distintas configuraciones y características, la remoción fue mayor al 90%. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Que independientemente del tipo de reactor, de configuración o el carácter de la membrana, la eliminación de DQO es eficiente. Ahora pasaremos al segundo punto, que es la producción eficiente de biogás y la tasa de conversión de metano. También acá se estudiaron o se analizaron 9 bioreactores, y se adquirió que el biogás fue diferente. El rendimiento del biogás varió desde 0.128 hasta 0.90, y esto indica que va a depender de distintas condiciones, y una de las principales que menciona el paper es la tasa de carga orgánica. Se hizo un análisis comparativo entre la tasa de carga orgánica y rendimiento de biogás, y se mostró que hay una buena relación lineal entre los dos, y sea esto independientemente de la estructura del reactor, la calidad del efluente, la temperatura, y lo que indica que este factor, la tasa de carga orgánica, es un factor limitante principal para el tratamiento, para la obtención de biogás. Por otra parte, en la segunda figura B, se analizó la tasa de carga orgánica con el rendimiento de biogás y la conversión de metano. Se puede ver que
a 2.1 aproximadamente, la tasa de rendimiento del biogás se mantiene constante, sin embargo, la proporción de metano disminuye. Entonces, de eso se puede deducir que se tiene que tener un control adecuado de este factor, el ORL, para adquirir una conversión máxima de metano. El tercer punto son los bajos rendimientos de lodo. Los lodos son un conjunto de varios microorganismos, sustancias orgánicas y algunos materiales orgánicos que es una salida del proceso de tratamiento de aguas residuales, y pues estos tienen que ser tratados porque una inadecuada disposición o una falta de tratamiento puede generar afectaciones, impactos negativos al ambiente, ya que depende del tipo de agua que se esté tratando, pues estos van a tener diversos contaminantes. Este residuo representa un importante costo operativo y de capital, justamente porque se tiene que hacer un tratamiento y una disposición. Y este residuo justamente es la ventaja de esta tecnología de bioreactor anaerobio, de membrana anaerobia, porque tiene un menor rendimiento. En la imagen se puede ver la relación entre la temperatura y la tasa de crecimiento de metanógenos, y ambas las reacciones químicas y biológicas de los microorganismos avanzan más lentamente en condiciones mesófilas y termófilas, por lo que el rendimiento de los lodos en este sistema a temperatura ambiente es menor que en el mesófilo y termófilo, debido a que hay una tasa baja de crecimiento de metanógenos y otros microorganismos. Esto quiere decir que a temperatura ambiente, pues se desarrolla menor cantidad, o sea, es baja el crecimiento de metanógenos, y por lo tanto el lodo resulta ser menor. Acá también se analizaron 6 bioreactores, y se muestra que todos mostraron, bueno, en todos se mostró un rendimiento de lodo muy bajo, y esto es igual que en los anteriores, que tienen distintas características, configuraciones, y ya. Y todos muestran un valor menor a 0. Bueno, la mayoría 0.11, que es que es 0.11, está por debajo que la mayoría de los bioreactores. Disculpe. Ya. Ahora pasaremos al punto 2.4, que es energía neutra o negativa. Haciendo una comparación entre los sistemas convencionales y esta tecnología de bioreactor de membrana anaerobio, pues los sistemas convencionales demandan mucha más energía. Estos necesitan aireación, y la aireación representa entre el 15 y el 25% de consumo energético, y el proceso de tratamiento de lodos también demanda energía entre el 50 y 60%. Con respecto a la tecnología de bioreactor de membrana anaerobio, del total de demanda energética, el 70% se va para el control de las incrustaciones de la membrana. En esta figura se hizo un análisis de 11 bioreactores, de los cuales, y se analizó, ¿no?, el potencial energético y la demanda energética. Y también se determinó la energía neta de salida. En esta imagen hay 11, de los cuales 7 tuvieron un beneficio energético positivo, o sea, fue positivo. Y para hacer esta tabla se tomaron ciertas condiciones, como por ejemplo que la energía requerida para las bombas de afluente, efluente y recirculación es del 30% del total de energía, y se asumió que la eficiencia de conversión de energía es del 33%, y pues que la fuente de energía total es producido por el metano del proceso anaerobio. ¿Qué factores hicieron de que la energía sea negativa?
Pues uno es el sulfato. Se sabe que a mayor concentración de sulfato se genera menor metano, entonces eso hizo que acá, por ejemplo, sea negativo la salida energética, bueno, no se haya obtenido energía. Y en acá tiene que ver con el tiempo de retención de sólido, de lodos. Bueno, en el siguiente punto vamos a ver el ensuciamiento de membrana. Y en este gráfico se analizan qué factores influyen, en dónde influye y qué medidas se debe tomar para mitigar el ensuciamiento de membranas. Ya. Los factores que influyen es el sustrato, ya que este tiene un efecto significativo en las comunidades de microorganismos, específicamente en su distribución, y esto tiene influencia en el ensuciamiento de membranas. Por otra parte está la temperatura, que también juega un papel importante en el desarrollo de las comunidades microbianas, y por tanto tiene influencia, y como lo mencioné, que a menor temperatura se genera mayor ensuciamiento de membranas. Por el otro lado, también el pH afecta el crecimiento de los microorganismos. Bueno, el pH afecta el crecimiento de los microorganismos porque daña su estructura. Y esto indirectamente también afecta o influye en el ensuciamiento de membranas. Por otra parte, las concentraciones de licor mixto es afectado por el tiempo de retención hidráulica y por la tasa de carga orgánica. Esto se da de la siguiente manera. Cuando el tiempo de retención de lodos es largo, entonces esto aumenta el licor mixto y por tanto también influye y aumenta el ensuciamiento de las membranas. Con respecto a las condiciones transitorias, estos pueden ser, por ejemplo, pH bajo, o no, las condiciones transitorias son, por ejemplo, variación entre el pH o algunos aspectos que hacen que se modifique el proceso de tratamiento. Y de una u otra manera, por ejemplo, en la variación del pH también hace que se aumente el ensuciamiento de las membranas. Ya, y para esto se tiene que tomar algunas medidas de mitigación. Entre ellos, en esto se divide en tres aspectos. Primero, en el aumento de velocidad de cizallamiento, el modo de funcionamiento y la limpieza química. Con respecto al primer punto, pues indica que se tiene que rociar gas para mantener a la membrana. También se puede aumentar el flujo transversal. También se puede implementar una membrana giratoria, añadir portadores como el carbón activo y también se pueden añadir floculantes. Con respecto al modo de funcionamiento, pues el lavado es muy importante, el mantenimiento, y también se puede realizar una limpieza química añadiendo algunos agentes como ácidos, entre otros. En este caso también se analizaron bioreactores y en esta parte están el proceso de tratamiento a los que se le dio. En los primeros dos no se realizó un tratamiento o una medida de control y por lo tanto la tasa de ensuciamiento es mayor a comparación de los demás. En los siguientes dos se realizaron una medida de limpieza o de control. En el primero se roció gas y la tasa de ensuciamiento fue de 0.32, mientras que en el siguiente se añadieron cubos de esponja, también para combatir el ensuciamiento de las membranas, y la tasa de ensuciamiento fue de 0.5. En los siguientes se hicieron más de 2 medidas, se tomaron más de 2 medidas o 3. Por ejemplo, en este de acá
se roció gas y también y esto se acopló a una velocidad de flujo cruzado. En el siguiente se usó carbón activado con una velocidad de flujo ascendente. Del mismo modo acá también, carbón activo con flujo cruzado. Y en los dos últimos se hizo un retrolavado y también se le roció gas. En estos dos últimos tiene mayor tiempo de operación, pero no, o sea, acá no se le hizo el lavado químico. Sin embargo, el lavado químico es importante para remover ensuciamientos de membrana o por bacterias. Sin embargo, acá no se le hace, pero se le debe hacer. Y como ven, se puede usar una medida, dos medidas, hasta tres, y normalmente se usa más de uno, ¿no? Para controlar el ensuciamiento. Bueno, ahora pasamos a los desafíos, y el punto que vamos a tocar es el metano disuelto en efluentes. En el proceso de tratamiento se generan gases, en las plantas de tratamiento, y en el proceso de tratamiento se generan CO2, óxido de nitrógeno y metano, y también para el consumo de energía se producen estos dos gases, dióxido de carbono y metano. La relación entre la temperatura y metano, bueno, se hicieron algunos estudios y la solubilidad del metano, por ejemplo, a 20 grados Celsius, es 30% más alta que en condiciones psicrófilas de 35 grados. Y esto pues, quiere decir que a menor temperatura, pues la solubilidad del metano es mayor. Y al ser la solubilidad del metano mayor, pues hay más pérdida de metano por la salida de los efluentes. Para controlar esto, y de esto es un punto que requiere ser estudiado, se tienen que implementar nuevas tecnologías, mejorar el proceso, y en una revisión del 2012, pues encontré esta imagen que después del tratamiento en este caso de reactor anaerobio, el efluente todavía contiene gas metano. Después del tratamiento, en este caso, después del tratamiento de la membrana, pasaría a otro proceso para poder extraer el metano. Pero esto implica mayor costo de operación, mayor consumo de energía, mayores costos. Entonces, ese es un punto todavía que se tiene que estudiar para poder recuperar el metano y así recuperar mayor cantidad de energía. El siguiente punto es la relación baja de DQO y el sulfato. En el proceso de tratamiento hay dos microorganismos que son las bacterias reductoras de sulfato y las arqueas productoras de metano. Estas dos compiten por una fuente de carbono. Las arqueas pues producen metano y las bacterias son las que reducen el sulfato. Pero Karen, no se te escucha. de sulfato, un agua residual con bajo contenido de sulfato, se recuperó 0.22 litros de metano, mientras que con un alto contenido de sulfato, 0.08, mientras más bajo es el contenido de sulfato, se recupera más metano. Aparte de la baja recuperación de metano, ¿qué implicancias tiene el sulfato? También puede inducir a precipitaciones de metales no alcalinos, y esto puede generar el ensuciamiento de la membrana, y esto también es un punto negativo. Produce sulfuro de hidrógeno y este es un gas tóxico, entonces también es un punto negativo. Este impacto puede aliviarse cuando se mantiene una relación adecuada entre el sulfato y el metano.
El cuarto punto dentro de los desafíos es la deficiencia de alcalinidad. La alcalinidad pues se define como la capacidad de neutralización de los ácidos del licor mixto. La alcalinidad para el tratamiento de membranas es insuficiente a temperatura ambiente. ¿Y esto por qué? Naturalmente las aguas residuales tienen baja alcalinidad. Más o menos están alrededor de 6.6 de pH, y también un factor es la baja temperatura. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 20 grados, los compuestos gaseosos se solubilizan. Esto implica, por ejemplo, que se encuentran concentraciones disueltas de sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, y esto resulta que el pH baje en el reactor en condiciones hidrófilas y por lo tanto amenaza el funcionamiento de las membranas. El paper también menciona una fórmula que es la alcalinidad de bicarbonato mínima. Se puede añadir sustancias para bajar la alcalinidad y entre estas está el bicarbonato. Este es igual a 50.000 por el porcentaje de CO2 del biogás bajo presión atmosférica entre la constante de la ley de Henry por 10 al pH menos la constante de disociación. Se hallaron esto en ciertas condiciones, en las condiciones de esta tecnología, y se alcanzó que el valor mínimo de alcalinidad del bicarbonato debe ser de 236 miligramos por litro. Se hizo una encuesta en 5 plantas de tratamiento de China y pues resultó que en promedio estaba en las plantas de 210 a 350, y esto demuestra que muchas plantas pues trabajan, operan en condiciones con deficiencia, ¿no? Y esto hace que no sea totalmente eficiente el proceso usando esta tecnología. Bueno, como cuarto punto tocaremos las perspectivas y lo enfocaremos en 4 aspectos. Primero está la temperatura. La temperatura, como ya lo mencioné, es un factor importante. Y en este paper nos menciona que parece incluso más prometedora que en un ambiente mesófilo. ¿Por qué? Porque si estamos en temperatura ambiente y queremos llevar el efluente a una temperatura de temperatura mesófila, pues se tiene que calentar, y al calentar el efluente, pues se requiere energía. Y a pesar de que en una temperatura mesófila hay mayor producción de metano, al usar para calentar el efluente, pues ahí también hay una pérdida. Y en algunos estudios se ha demostrado que a temperatura ambiente también se llega a un tratamiento eficiente con esta tecnología. El segundo punto es el metano del efluente. Para esto se tienen que evaluar nuevas tecnologías que sean eficientes y a bajo costo, porque como mencioné, el metano se pierde en el efluente y eso es lo que no se quiere. Leí sobre un paper que lo que hacen es más bien reducir, o sea, lo que hacen es reducir la cantidad de organismos que producen metano y aumentan las de sulfato. ¿Esto con qué finalidad? Para que en el efluente salga más cantidad de metano, y obviamente esto tiene que pasar por otro proceso de recuperación de metano, y ahí se recuperaría mayor cantidad de metano. Ese es un punto. Luego está el ensuciamiento de membranas. Este es un punto clave a analizar, porque este es el que consume mayor cantidad de energía. Asimismo, en la limpieza exactamente, se tienen que implementar en medidas de limpieza para que estos tengan mayor tiempo de vida útil también. Y también nuevas tecnologías como el atrapamiento de biomasa, que consiste en que los compuestos se unen en estructuras más grandes, y esto hace que no se genere el ensuciamiento de membranas. Y asimismo también sería bueno desarrollar una membrana antiincrustante, ¿no? Para no tener el problema del ensuciamiento. Y por último, las trazas de contaminantes orgánicos. Hay papers que mencionan que estas trazas de contaminantes orgánicos, que pueden ser restos, medicamentos,
contaminantes orgánicos y pues se ha detectado que tiene un efecto adverso en los microorganismos y también en la membrana. Entonces esto es algo a estudiar porque no se sabe cuán eficiente puede ser la remoción de estos, o no se ha hecho un análisis comparativo de esta tecnología para la eliminación de las trazas de contaminantes orgánicos. Como para terminar las conclusiones, la implementación de un bioreactor de membrana aerobia en el tratamiento de aguas residuales municipales puede lograr un rendimiento perfecto en la eliminación de DQO, conversión de metano y rendimiento de lodos. Esto hace que esta aplicación sea muy buena o sea prometedora para el tratamiento de aguas residuales y también para el ahorro de energía por la recuperación del metano. Sin embargo, todavía quedan algunos desafíos por superar, como la alta demanda de energía por ensuciamiento de membranas, la recuperación de metano disuelto del efluente, las bajas relaciones de DQO de sulfato y la deficiencia de alcalinidad. Para que este proceso se pueda realizar a mayor escala, ya que, como sabemos, hay gran cantidad de aguas residuales municipales y pues con el tratamiento de esto se podría recuperar energía, gran cantidad de energía. Y finalmente, el control del ensuciamiento de la membrana y la recuperación del metano disuelto en el efluente son puntos importantes, ya que los dos tienen impacto en el ahorro de energía y para esto se necesitan realizar más estudios. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Karen, por tu presentación. Ha sido muy interesante el tema que has podido tocar el día de hoy. Ahora vamos a pasar con las preguntas. La primera pregunta es de una de nuestras compañeras, es de Lucía. Lucía, por favor, si nos pudieras comentar un poco. Sí, claro. Bueno, mi pregunta va a qué se debe que en las condiciones de operación sea más amplio el rango de temperatura cuando se trata del tratamiento de aguas residuales municipales y si esto beneficia en la producción de biogás. Y también la otra pregunta que tenía era por qué se menciona que el bajo rendimiento del lodo es una ventaja en los procesos de anaerobios en la membrana. Comparado con los otros tratamientos aeróbicos. Ya. ¿A qué se debe que las condiciones de operación sea más amplio el rango de temperatura cuando se trata? Eso no sé si te refieres a un punto exacto del paper o es de manera general. Acá. En la tabla donde creo que era la tabla 2. La siguiente. Acá. Ya. En realidad acá se analizan diversos bioreactores y esta es la característica de este bioreactor, que supongo que acá lo consideran temperatura ambiente este rango porque en este paper se considera de 8 a 30. Y esto es propio de este estudio. No es que justamente en plantas de tratamiento municipal se considere eso, porque en otros consideran otras temperaturas. Y si esto es beneficioso para la producción de biogás, la temperatura y la producción de biogás sí están relacionados, como se puede ver acá. A ver, creo que es acá. Acá. Como se puede ver que a mayor temperatura el porcentaje de crecimiento de metanógenos es mayor y lo que hace que se produzca mayor cantidad de metano, de biogás, de metano y biogás, y esto es beneficioso, a mayor temperatura es beneficioso para la producción de biogás. Y con respecto a la siguiente, ¿por qué se menciona que el bajo rendimiento del lodo es una ventaja en el proceso? Porque justamente los lodos implican algunas cosas, como por ejemplo, es un residuo que tiene que ser tratado, que tiene que ser dispuesto adecuadamente, y mientras mayor cantidad de lodos haya, pues esto implica mayor costo operativo y de capital. Entonces, en el caso de esta tecnología que se produce
menor cantidad de lodos, pues esto es una ventaja con respecto a otros, justamente por eso, ¿no? Porque se eliminaría o se reduciría esto, el costo operativo y de capital. Bueno, eso sería mi respuesta. No sé si aclaré tu... Sí, gracias. Está bien. Bien, gracias Lucía por tu pregunta. Ahora Jocelyn nos va a comentar un poco más acerca de su pregunta. Jocelyn, por favor. Felicitarte por tu exposición, Cari. Mi pregunta es, en el paper se menciona que existe una diferencia marcada con respecto a la producción de gas, de biogás en los distintos reactores. Ahí menciona que esto puede estar relacionado con la tasa orgánica, pero también dice que este no es el único factor. Entonces mi pregunta era, ¿qué otros factores podrían estar influenciando en esto? Ok, a ver, voy a... Sí, hay un cuadro acá, justamente. Sí, en el paper menciona, ¿no? Que no es el único factor que influye en el rendimiento del biogás. Otro factor, aunque también está relacionado con la tasa de carga orgánica, podría ser el tiempo de retención hidráulica. Pues, claro, obviamente, cuando se aumenta la producción de metano cuando hay menor tiempo de retención hidráulica. Eso podría ser un factor, aunque está ligado con la tasa de carga orgánica. Aunque también en el paper menciona que este es como que el importante o el que define básicamente, porque si ves en esta gráfica, la relación entre esto, la tasa de carga y el rendimiento de biogás es lineal, y estos puntos analizados pues tienen distintas características, ya sea distinto tipo de reactor, distinto tipo de configuración, y a pesar de eso pues hay una relación que está más directamente ligada con eso, ¿no? Con la tasa de carga orgánica. Eso sería mi respuesta. Entonces diríamos de que, o sea, sí hay otros factores, pero estos factores no influyen tanto. El principalmente es la tasa orgánica. Sí, yo diría que esto, por esta relación que hay, porque como mencioné, estos puntos representan a los reactores analizados y pues tienen distintas configuraciones. De una u otra manera, por ejemplo, la temperatura influye en la tasa, el tiempo de retención de lodos, el tiempo de retención hidráulica, entonces de una u otra manera también estarían influenciando, pero el principal sería esto. Está bien, gracias, Cari. Okay. Gracias, Jocelyn. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que ha sido planteada por Nayeli. Nayeli, por favor. Buenos días con todos los presentes. A ver, mi pregunta es, en el paper menciona que al experimentar con dos bioreactores de membrana anaerobia que operan a una temperatura de 15 grados y 25 grados Celsius respectivamente, se obtiene que a 25 la eficiencia de eliminación de DQO es mayor al 95% y a 15 grados Celsius se logra una eficiencia de eliminación de 85%. ¿A qué se debe esta diferencia y solamente influye la temperatura de operación o existen otros factores? Esa es mi pregunta. Ok. Bueno, sí, en el paper se menciona esto, y pues este es un estudio que se realizó haciendo la comparación de dos bioreactores de membrana anaerobio de 15 y 25. Estos dos fueron analizados, estos dos fueron estructurados y configurados con las mismas condiciones y solo cambiaba la temperatura. Entonces, en este caso, pues se concluiría que sí, la temperatura en este caso es el único factor que ha influenciado en la remoción o eliminación de DQO, y que pues que a mayor temperatura
la, la eliminación, la eficiencia de eliminación es mayor. Y esto también se puede ver que en el primero se llevó, o sea, por haber mayor temperatura, se realizó, la remoción fue principalmente de forma biológica, mientras que a menor temperatura, la membrana ayudó a que se elimine, o sea, compensó, la superficie de la membrana compensó a la remoción de, del DQO, pero aún así no llegó, ¿no? No llegó a ser tan alto como a 25 grados. Eso básicamente sería mi respuesta. Gracias. Gracias, Nayeli. Y ahora vamos a pasar a la última pregunta que ha sido planteada por nuestra compañera Katia. Katia, por favor. Ya, buenos días con todos. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener un tiempo de corto de retención hidráulica en el tratamiento de las aguas residuales? Mi segunda pregunta viene a ser, ¿qué efectos conlleva un descenso de la temperatura en el proceso operativo de las membranas? Que creo que ya lo respondiste de Nayeli. Y bueno, y la última vendría a ser, en el paper menciona que a partir de una comparación de una membrana, de un vegetal de membrana anaeróbico, anular externo y uno sumergido, ambos a 25 grados, se evidenció que había una acumulación de ácidos grasos volátiles en el granular sumergido. Y bueno, mi pregunta vendría a ser a qué se debe ello. Ya. Con respecto a la primera pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener un tiempo corto de retención hidráulica? Un tiempo de retención, un corto tiempo de retención hidráulica, pues significa, esto sería una desventaja, significa que hay mayor rendimiento de lodos, o sea que mayor formación de lodos. Una ventaja podría ser que a menor tiempo de retención hidráulica hay se forma mayor cantidad de carga orgánica, la tasa orgánica de carga orgánica es mayor y por tanto la eficiencia metanogénica es mayor producción de biogás. Una desventaja podría ser que la menor presión hidráulica induce la generación de biopolímeros. Entonces, esto afectaría a la membrana porque la llevaría a ensuciarse, ¿no? Generaría el ensuciamiento de membrana. Con respecto a qué efectos conlleva el descenso de temperatura, bueno, sí, eso es que a menor temperatura se induce a que se generen tamaños pequeños de partículas en el licor de lodo y esto hace que sea más viscoso y aumente la concentración de sólidos suspendidos volátiles del licor mixto y pues esto afectaría al ensuciamiento de la membrana. Y con respecto a la última pregunta sobre los dos tipos de tecnología de membrana, uno es externo y el otro es sumergido. Pues en el caso del sumergido, este está dentro del bioreactor y pues hace que los, los productos microbianos se acoplen a la membrana y por ejemplo, acá se acumulan los ácidos grasos volátiles en la membrana sumergida, mientras que en la externa, pues no está dentro del bioreactor, sino está aparte y al estar aparte, esta membrana está menos expuesta a los productos microbianos y es por eso que no se evidenció la acumulación de ácidos grasos. Bueno, esa sería mi respuesta. Está bien, gracias. Y bueno, con eso terminaría. Gracias por tu presentación, Ana. No sé si hay alguna otra pregunta o duda.
Bueno, ok. Si no hay ninguna otra duda o consulta, damos por finalizado esta sesión. Gracias a los presentes. Los miembros se quedan, por favor.